innovación educativa aquí en la provincia de Misiones. Estamos ya en el anteúltimo espacio de encuentro, muy contentos por toda esta trayectoria y por todo este tiempo que hemos recorrido con especialistas en educación, pensando juntos qué es esto del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños de hoy? ¿Con qué desafíos nos encontramos? Así que hoy vamos a abrir con un saludo de la supervisora Andrea Aranda, que está acá con nosotros. Le doy la Hola, ¿qué tal? bienvenida. ¿Cómo ¿Cómo le va, estás, Andrea? Mariela? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Qué bueno. Bueno, yo voy a dejar los saludos y les doy la bienvenida también a los docentes que están participando de este encuentro, de parte de los directores del SPEM, del director de Control Pedagógico, el licenciado Marcelo Jiménez, del profesor Gustavo Lescano, que es director de Administración, y del licenciado Luis Bogado, que es el director ejecutivo del SPEM. También de parte de todo el equipo de supervisión. Esperamos que pasen una tarde muy linda, en muy buena compañía, como la de Mariela y su acompañante pedagógico, su pareja pedagógica, que nos van a acompañar esta tarde, valga la redundancia, para ver este tema que dice cómo aprenden los niños de hoy, que creo que es un interrogante que nos hacemos todos. ¿Sí? Así que bueno, espero que podamos develar un poquito en este encuentro, un poquito más de este tema y acercarnos a esta realidad a la que nos enfrentamos hoy. Gracias, Andrea. Un gusto tenerte acá y bueno, y a toda a la gente que se va a ir sumando en esta tarde, que se van a, nos estamos viendo por el canal de YouTube. Y bueno, hoy les voy a presentar a una especialista, realmente un lujo tener acá a la doctora Vanessa Demier. Vanessa es licenciada y profesora en Letras Modernas, realizó un doctorado en Letras, como es becaria de CONICET, desarrolla proyectos de investigación y es docente de grado en UCA y también de posgrado en UBA. Es autora de materiales didácticos para la enseñanza de la lectura y la escritura desde perspectivas neurocognitivas en el marco del programa Queremos Aprender, programa de desarrollo integral dirigido por la doctora Ana María Borsone. Participa como investigadora en proyectos de investigación para desarrollar una aplicación de promoción de la fluidez lectora en niños de primaria, junto con la Universidad de San Andrés y el CONICET. Se los recomiendo el programa, Queremos Aprender, realmente maravillosa propuesta didáctica con toda esta mirada desde lo que es el desarrollo lingüístico y la verdad que es un lujo realmente tenerte acá, Vanessa, y vamos a ver una temática muy, muy interesante que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de lo que son modelos cognitivos de comprensión y cómo es esta interacción entre aspectos cognitivos, léxicos y discursivos, todo esto como precursores de la alfabetización. Así que feliz de estar acá junto a vos, Vanessa. Ya te doy la palabra. Bienvenidos a todos y arrancamos. Bueno, Mariela, Andrea, muchas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes esto que por ahí a mí me ha llevado años de pasión y también años de estudio sobre el tema, siempre bajo la guía de gente que la verdad ha sido de los mejores investigadores de Argentina, como es la doctora Ana María Borsone, así que para mí es hermoso poder compartirlo con ustedes. Voy a empezar a compartir, si es que me deja la computadora. Acá está. No lo veo. Espérenme un segundo. Espérame un segundo, Mariela. No sé por qué no me aparece la pantallita en las selecciones. Bueno, como decías vos, acá estamos. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, como decías vos, la convocatoria de hoy es para hablar sobre cómo aprenden los niños a expresarse y a comprender el mundo. Bueno, es un tema sumamente convocante porque implica justamente desarrollar aspectos que tienen que ver con la cognición humana, con cómo entendemos, que por supuesto, como decía Andrea, ha cambiado, ¿sí?, en los últimos tiempos con las pantallas, con otros dispositivos que nos permiten extender las fronteras de nuestros conocimientos, pero también nos generan limitaciones a las habilidades que podemos desarrollar como seres humanos. Imagínense en el caso de los niños. El desarrollo del lenguaje y por supuesto todas las experiencias que podemos tener que nos da nuestro entorno, en el entorno en el que crecemos. Por eso es sumamente importante
abordar estos temas para los docentes, ¿sí? Desde la investigación, por supuesto, es interesantísimo, pero desde la formación docente es central porque comprenderlos, entender cómo son los procesos, nos permite guiar de manera personalizada a los niños y tenderles puentes cuando los necesitan en su camino hacia la alfabetización efectiva, ¿sí? Así que, bueno, para mí es un placer. Los voy a invitar primero a, pueden entrar con sus celulares, y si no les copiamos el link, Mariela, por ahí si lo tenés a la presentación, creo que hay que copiar el Menti. Es un Menti, tal vez ya lo han usado en las presentaciones anteriores, y ahí van a ver que compartimos con ustedes una pregunta. Espérenme, puedo... la pregunta es cómo aprenden los niños a expresarse y a comprender el mundo. La idea es que puedan poner uno o dos conceptos, así tipo lluvia de ideas, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que los chicos aprenden a expresarse y a comprender el mundo? O sea, el tema de la charla de hoy. Vamos a hacer una lluvia de ideas para ver cuáles son nuestros conocimientos previos, cuál es el punto de partida, y a ver con qué nos llevamos de nuevo hacia el final de toda esta conversación. A ver si podemos compartir la pantalla de Menti. No sé si la Ah, tenés sí, vos sí, abierta, perdón, yo la Vane. estaba, sí, la estaba mirando, pero Así ahí va a llegando de a ver, poquito, pero sí. yo igual voy mirando el chat a ver si alguno... Ahí está, es buenísimo. Si alguien escribe en el chat. Lo bueno de, Empiezan. de estos recursos digitales es que nos permiten rápidamente ver una nube y se resaltan los conceptos centrales, ¿sí? Los que se repiten básicamente, los que tienen mayor frecuencia. Así que, bueno, interactuando con su entorno, tocando, ¿sí? La experiencia, jugando con los sentidos, por modelos, mirando, por imitación. Perfecto, compartiendo, imaginando, observando. Buenísimo todo lo que sale. Mucho de lo que pusieron acá lo vamos a ir tocando a lo largo de la presentación y después lo vamos a volver a ver hacia el final. Bueno, esperamos unos minutitos más. Un minuto, ¿no, Mariela? Total, después lo podemos volver a mirar hacia el final. El que quiera puede ir subiendo, compartir. Bueno, ese va a ser uno de los focos. La imaginación, mirando, compartiendo, imitando, modelo, jugando. Acá también dicen en el chat, observando, jugando, explorando, observando todo, a través de la experiencia directa. Acá también dicen, los niños aprenden del mundo en relación a sus experiencias concretas, experimentando, explorando. Miren que ahí quedaron dos frases que me parece que nos van a venir muy bien, interactuando. Ay, bueno, justo ahora se separaron, Sí. pero interactuando con el entorno, interactuando con el otro. Para mí eso va a ser central en todo lo que vamos a empezar a ver hoy, compartiendo, imitando. Perfecto. Bueno, sigan participando porque esto lo vamos a volver a ver cómo quedó finalmente. Probando, dice. Lo volvemos a la... Sí. Está buenísimo. Después le vamos a hacer una captura. Muy bien, entonces, como dijimos, como señaló Mariela al inicio, la idea de hoy es hablar sobre el desarrollo del lenguaje, la introducción a los modelos cognitivos de la comprensión en particular, sobre el rol de la interacción oral, por eso les decía que mucho de lo que ustedes estaban diciendo ahí se va a retomar a lo largo de la presentación, cuál es la incidencia que tiene la interacción oral en el desarrollo cognitivo, léxico y discursivo de los niños, cómo se desarrollan los precursores de la alfabetización en estas interacciones y algunas estrategias para abordar la comprensión de textos, el desarrollo del vocabulario y la expresión oral desde el nivel inicial. Temas que para mí resultan centrales porque sin el trabajo con la comprensión, la expresión oral y el desarrollo del vocabulario, el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura se dificulta muchísimo en los primeros grados, ¿sí? Que al menos es donde están planteados como objetivos de aprendizaje. Por supuesto que la presentación
va a ser un pantallazo general. Espero que tengamos nuevas oportunidades para tocar cada uno de estos temas, porque son temas cada uno muy profundos y sobre los que hay mucho desarrollo en términos de investigación, ¿sí? Acá en la presentación que les vamos a compartir van a ver que hay alguna bibliografía, pero bueno, la idea central de hoy es esto, que podamos presentar la relación que hay entre los procesos cognitivos y los lingüísticos, cómo se desarrollan, y qué podemos hacer como docentes para potenciarlo. Tal como ustedes decían recién, los niños aprenden el lenguaje, al igual que aprendemos otras actividades humanas, usándolo en situaciones de interacción en las que tienen la oportunidad de participar en sus hogares, en el jardín, ¿sí? O sea, aprendemos el lenguaje usándolo. Si bien podemos señalar que hay algunas predisposiciones innatas en el ser humano a desarrollar lenguaje, lo que aprendemos es sumamente, o sea, la cultura y el habla de nuestro entorno tiene un peso decisivo en que podamos aprender a hablar y expresarnos y en cómo lo vamos a hacer. De hecho, cuando aprendemos a hablar, no aprendemos a hablar el español como lengua general, sino aprendemos el dialecto que se habla en nuestro entorno. Aprendemos a hablar como se habla en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y después expandimos ese conocimiento cuando ingresamos al jardín. Aprendemos a veces nuevos usos, usos diferentes a nivel discursivos, palabras nuevas que van a tener que ver con las áreas del conocimiento que vamos desarrollando en el ámbito escolar. Pero todo el conocimiento, todo el desarrollo del lenguaje se da en interacción con otro, es cultural, ¿sí? Y el lenguaje tiene la particularidad de que es una herramienta que tenemos que aprender, ¿sí?, a desarrollar, que las desarrollamos los primeros años de vida, y al mismo tiempo usamos para aprender, ¿sí? Es una herramienta muy potente a nivel cognitivo, pero tiene esta doble complejidad, ¿sí? En el caso de los niños, sobre todo en el nivel inicial, piensen en maternal, nos encontramos con que son personas que están desarrollando el lenguaje y al mismo tiempo usándolo para potenciar sus habilidades cognitivas, ¿sí?, para explorar el mundo. Cuando un niño pregunta qué es esto o señala para pedir el nombre de una palabra, está explorando el mundo y su entorno, tal como ustedes dijeron al inicio, y nos está pidiendo información que va a ser conceptual, se va a transformar en una representación mental que va a almacenar en su memoria para después poder expresarse, hablar sobre el mundo, interactuar con otros, ¿sí? Muy bien. El lenguaje oral es central en el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas de los niños, ¿sí? Ya, no solo en la cognición, sino en lo lingüístico específicamente, todo lo que sucede en el lenguaje oral va a ser central, no solo porque le permite a los chicos desarrollar una herramienta para comunicarse con el otro, para representar el mundo, lo que dijimos recién, sino también porque va a ser la base sobre la que se van a apoyar para poder comprender después los textos que van a leer. O sea, hay una relación directa entre las habilidades que se desarrollan en el lenguaje oral y la comprensión lectora años posteriores, ¿sí? Está demostrado en estudios científicos que los chicos que tienen mejores habilidades, o sea, mayores conocimientos de vocabulario, mejor desempeño a nivel de comprensión en el lenguaje oral, habilidades discursivas, tienen también mejores desempeños cuando empiezan a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque tienen una base de conocimientos previos sobre el lenguaje que una vez que descifran el código, ¿sí?, de la escritura, desarrollan la conciencia fonológica, el conocimiento de las correspondencias, rápidamente, ¿sí?, automatizan habilidades y pueden empezar a componer textos y a complejizar esos conocimientos. O sea, desarrollan habilidades metalingüísticas y metacognitivas mucho más rápido que los chicos que tienen menos habilidades en el lenguaje oral. Así que por eso el lenguaje oral es fundamental. Bueno, al mismo tiempo que incide en la lectura, incide directamente en la producción de textos. Cuando los niños tienen oportunidades desde el nivel inicial de participar en situaciones en las que se escriben textos, aunque ellos no escriban directamente, aunque no sean escritores independientes, el docente escribe, ellos dictan, se hacen revisiones, ¿sí? Esa experiencia le otorga un conocimiento que va a ser fundamental cuando él empiece a escribir textos. Ya lo vamos a ver en particular de qué conocimiento estamos hablando. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat, Mariela la va pasando, aunque no podamos tener esta interacción más fluida, pueden hacerlo a través del chat y vamos respondiendo y comentando. Bueno,
Dijimos entonces que el lenguaje y cognición van de la mano, ¿sí? Uno potencia al otro. No podemos decir que primero se desarrollan las habilidades cognitivas y después se desarrolla el lenguaje. El lenguaje potencia mucho lo cognitivo. Las habilidades metalingüísticas potencian habilidades que tienen que ver con la cognición en cuanto a poder representar situaciones de manera compleja, expresar esos conocimientos, almacenarlos en la memoria. Y al mismo tiempo, las habilidades cognitivas son la base para poder desarrollar las habilidades lingüísticas, ¿sí? Y para poder expresarse después y usar el lenguaje como herramienta de comunicación en el medio social en el que nos desempeñamos, ¿sí? Un chico que tiene afectadas algunas habilidades cognitivas de base, ¿sí? Problemas de atención, problemas de memoria, ¿sí? Por supuesto que va a haber también, va a tener esa dificultad va a tener un peso en el desarrollo lingüístico. Y viceversa, un niño que tiene dificultades para desarrollar, por ejemplo, el lenguaje en la oralidad, también va a tener dificultades a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que le permite desarrollar el conocimiento sobre el mundo, conceptualizar el mundo, desarrollar categorías en relación a los conceptos que componen la realidad que los rodea. Entonces, un niño que tiene dificultades, por ejemplo, para expresar lo conocido en términos de rutinas, porque tiene dificultades a nivel lingüístico, va a tener también dificultades para ampliar ese conocimiento, por ejemplo, cuando ingrese al mundo de los textos de ficción. Entonces, uno y otro, lenguaje y cognición, van de la mano, ¿sí? Y sobre todo en este momento, ¿sí? Es como, son dos caras de una misma moneda. Muy bien. Al mismo tiempo, la matriz que sostiene todos los procesos de enseñanza y aprendizaje es la interacción, ¿sí? La interacción verbal. Nosotros decimos, seguramente ustedes ya han escuchado en las charlas previas, hablar del modelo AIE, las aptitudes, ¿sí? Cuando hablamos en el marco de aptitudes, hablamos de desarrollar aptitudes para el desempeño docente. En el área de lengua hacemos mucho hincapié en la aptitud comunicación, que tiene que ver con todo el desarrollo discursivo y lingüístico, y en usar el lenguaje como herramienta de comunicación en ámbitos diversos, y la interacción inclusiva. Esto es usar los conocimientos, tener el conocimiento de los contextos del otro y saber cómo interactuar ante ese contexto para potenciar y hacer efectivo el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos como docentes, desarrollamos habilidades para aprender a interactuar y aprender sobre qué temas interactuar, es cuando decimos que estamos aprendiendo a enseñar, ¿sí? Eso es la enseñanza, es una matriz de interacción. La enseñanza y el aprendizaje no tienen lugar si no existe esta matriz de interacción, si no hay un esquema de don y contradón entre docentes y alumnos. Y para nosotros es central y clave esto, la interacción en términos de diálogo, ¿sí? Construir de manera colaborativa los conocimientos, porque eso es lo que ayuda a organizar las experiencias a través de la colaboración y muchas veces a través del andamiaje que proporciona el adulto en las actividades conjuntas. Como ustedes dijeron al inicio, en muchas situaciones los chicos aprenden de modelos. Hay algunos esquemas de actividad y vocabulario, conocimientos discursivos que se pueden desarrollar dentro de los hogares. Pero hay mucho que no se aprende en los hogares y que los chicos los aprenden cuando ingresan al jardín. Y en el jardín es cuando nosotros tenemos que ocuparnos de que esos modelos que los chicos van a recibir sean justamente los adecuados, que potencien su desarrollo. Por eso decimos que nosotros, el adulto, ¿sí? El adulto en el sentido del guía, esta persona más experimentada, que va a tender una mano al otro para que pueda ir avanzando en sus conocimientos, resulta fundamental para poder ir tejiendo este entramado, realizando los andamiajes necesarios, ir haciendo que niños que tal vez no tuvieron alguna experiencia en el hogar, la tengan adentro del aula. ¿Qué tipos de experiencias por lo general son las que tenemos que potenciar, sobre todo en términos de desarrollo del lenguaje? Las que van a tener que ver con la lectura, ¿sí? Y de eso nos vamos a ocupar particularmente hoy. Cuando una de las escenas más más típicas del jardín, es la ronda, cuando los chicos empiezan a contar sus experiencias, ¿sí? El desarrollo del lenguaje no es de un día para el otro, ¿saben?
ya no hace falta que haga un recorrido por cada una de las etapas, pero es un proceso gradual y que se va potenciando, ¿sí? Que tiene momentos, por supuesto, en los que hay una explosión. Cuando los chicos desarrollan, desarrollan capacidades de poder combinar las palabras, o sea, de usar su vocabulario de manera productiva, empiezan a contar lo que les sucede. Lo primero, las primeras interacciones que se dan, son las que tienen que ver con contar lo que hacen, las rutinas, ¿sí? El conocimiento de lo cotidiano, y después aparecen las llamadas experiencias personales, ¿sí? Uno de los, bueno, acá tenemos un ejemplo, ahora si puedo lo voy a leer, pero cuando aparecen los primeros relatos de experiencias personales, están muy ligados al contexto que da lugar a esa experiencia, ¿sí? Por eso acá hablamos de nuevo de la interacción que hay entre lenguaje y cognición, ¿sí? Bueno, este es el caso de un nene, Luis, que le cuenta a su maestra que la mamá chocó en el auto, ¿sí? Y vean cómo en esto que dijimos de la matriz de interacción, de compartir y de guiar el conocimiento, cómo se va dando este diálogo. Luis le dice a la maestra, a un coche la chocó a mi mamá. ¿Qué pasó? Escuchen lo que dijo Luis, ¿sí? Llama la atención al grupo para que presten atención a lo que está contando su compañero. Luis, no, porque la chocó a mi mamá. Maestra, ¿un auto la atropelló a tu mamá? La chocó, dice Luis. ¿La atropelló? ¿La golpeó? Sí, hace con la cabeza. Acá se toca el codo, ¿sí? Sí, en el codo la golpeó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la atropelló? Luis dice, porque la estaba llamando mi padrastro. Y la maestra interrumpe, tu padrastro la estaba llamando y de la comisaría. Y ella estaba subida a la bici y la maestra interrumpe, ¿dónde estaba? Tu mamá estaba andando en bicicleta, estaba subida, estaba caminando en la calle, dice una de las nenas que interrumpe. Luis se pone serio y le dice, no, ¿sí? No estaba caminando. No, no estaba caminando en la calle. ¿Qué estaba haciendo? Le vuelve a preguntar a Luis. Andando en bici. La maestra interrumpe de nuevo. No, estaba andando en bici por la calle y un auto la atropelló. En esta interacción se ven muchas estrategias que a veces se dan espontáneamente y a veces necesitamos practicarlas para poder ponerlas en juego, ¿sí? Por un lado, Luis empieza a contar algo que le sucedió, ya no es un guión, es una experiencia personal, ¿sí? Tiene otra estructura, pero en este caso sucedió algo, ¿sí? Que lo dejó impactado a nivel emocional. Un auto lo atropelló a su mamá y él lo quiere contar. Ahora, no tiene todavía todos los recursos a nivel discursivo, maneja el vocabulario bastante bien porque es un vocabulario bastante familiar, pero a nivel discursivo todavía hay frases que no completa, ¿sí? La sintaxis aparece desordenada, se comunica todavía a través de gestos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la maestra? Rápidamente empieza a organizar ese relato y le proporciona retroalimentaciones en las que reestructura, reorganiza, o sea, lo que ustedes dijeron, le proporciona un modelo para que Luis pueda avanzar en ese relato y lo haga de la mejor manera posible. O sea, llegue a un relato completo, coherente, cohesivo, que es lo que se espera de un discurso, ¿sí? De un discurso correcto, adecuado, ¿sí? En esta matriz de interacción guiada, entonces es donde se van dando el desarrollo de las habilidades discursivas. Cuando hablamos de habilidades discursivas, bueno, o de habilidades narrativas en particular, con estos tres géneros que están acá, tenemos que tener en cuenta cómo se van graduando también una a otra. En un inicio, los chicos empiezan expresándose a partir de guiones, lo que les decía, lo inmediato que conozco. Después aparecen las experiencias personales, que es el tipo de texto que vimos recién, cuando los chicos ya hay algo que sucede en ese guión, rompe la rutina, ¿sí? Un guión es un evento estructurado, que está guardado y almacenado en nuestra memoria y que siempre ocurre de esa manera. Cepillarnos los dientes, irse a la cama, el momento de almorzar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacen los chicos es poder dar cuenta de esa realidad que se repite. ¿Por qué? Será que lo primero y más accesible para ellos a nivel discursivo es dar cuenta de este tipo de actividades, porque son actividades que tienen muy bien representadas en su memoria. Al hacerlas todos los días, al participar en esas experiencias, al conocer el vocabulario, es mucho más fácil contar, dar cuenta de ese evento de mundo conocido y que sucede con frecuencia en los hogares, en la casa, en el jardín, en donde sea, ¿sí? Las experiencias personales, a diferencia de los guiones, agregan una complejidad en términos de organización cognitiva de las representaciones. Es que sucede algo que rompe el esquema
tradicional, digamos, o el esquema que tenemos almacenado en la memoria. Andar en bici es un paseo, vamos paseando, andar en bicicleta, pero acá justo cruza un auto y atropella a la mamá, ¿sí? Terminan en el hospital, bueno, suceden cosas. Siempre las experiencias personales están ligadas a reacciones emocionales muy fuertes, entonces, por lo tanto, tienen una representación mental también muy fuerte. Pero muchas veces a los chicos, cuando quieren dar cuenta de esas experiencias personales, no les alcanza el vocabulario, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos recién en el caso de Luis, requiere verbos particulares, por ejemplo, atropelló, ¿sí? Estaba andando en bici por la calle, ¿sí? Estructuras particulares que tal vez no manejan diariamente o con las que no están habituados a expresarse en los entornos familiares, o sea, en la interacción cotidiana en sus casas. Ese tipo de los chicos demandan muy importante el soporte y la guía del docente como persona experimentada en términos del lenguaje para poder también avanzando en términos potenciales de sus conocimientos, ¿sí? No lo puede hacer todavía solo, pero lo puede hacer con ayuda. A medida que practiquen esa interacción, que participen en esa interacción guiada por un otro que me puede ir siguiendo y organizando lo que yo quiero decir, van a incorporar también ese esquema de conocimiento y lo van a poder hacer solos. Esa es la idea del desarrollo lingüístico cognitivo en el nivel inicial. Y vamos a ver cómo se va complejizando cuando los chicos se enfrentan a, por ejemplo, narrar eventos de ficción o comprender eventos de ficción, o sea, relatos, cuentos, ¿sí? Porque refieren a mundos que no tienen que ver con lo cotidiano y muchas veces tienen vocabulario que no remite al conocido por los chicos en su entorno inmediato, ¿sí? Entonces eso enfrenta una demanda a nivel cognitivo que requiere trabajo previo, o sea, requiere haber hecho también un seguimiento del desarrollo de las habilidades discursivas en términos de sabemos que pueden contar guiones, sabemos que ahora pueden contar experiencias personales, vamos por los relatos de ficción, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, decime. En el marco de esas interacciones, y este era uno de los conocimientos y que es uno de los precursores también, y por lo cual es central el desarrollo del lenguaje oral en la comprensión lectora años posteriores, en esta matriz de interacción colaborativa que se da y en estos intercambios, empezamos a trabajar, que era lo que hacía ese docente, ¿sí? A estructurar el lenguaje en términos de lo que conocemos como el estilo del lenguaje escrito, ¿sí? El estilo del lenguaje oral es el que usaba Luis en ese ejemplo, ¿sí? Acá, se golpeó acá, ¿sí? Si nosotros escribimos eso en un relato, o estamos escribiendo y decimos, bueno, y la princesa se golpeó acá, ¿sí? El lector no podría comprender a qué se refiere acá, ¿sí? Porque es un término, un deíctico que refiere directamente a una entidad por fuera de lo textual, que si no tiene un significado anclado, como en el caso de los pronombres, ¿sí? Que sí refieren a palabras en el contexto del texto, es imposible comprenderlo. Entonces, uno de los trabajos centrales que se tiene que hacer cuando los chicos empiezan a interactuar es guiarlos, aún desde la oralidad, al estilo del lenguaje escrito, ¿sí? Es pasar de una experiencia como esta, ¿sí? Estaba jugando con mi pollito yo, después lo quiso correr, quería jugar, la agarró del cuello y le dije, Diana, y lo saqué de la boca y casi lo lastimó mi pollito. Otra experiencia personal. Pero ¿qué pasó acá? ¿Quién es Diana? ¿Sí? Falta un montón de información que tenemos que reponer, ¿sí? Si nosotros pudiéramos intervenir sobre este relato, tendríamos que decir, a ver, empecemos. Entonces, un día has estado jugando con tu pollito. ¿Y quién vino? ¿Quién es Diana? ¿Sí? Primero, bueno, era la perra. Vamos explicitando conocimiento que tiene que estar en este relato para que se pueda transformar en un texto coherente, cohesivo y adecuado al entorno comunicativo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el estilo de lenguaje escrito, que no tiene que ver con que sea escrito literalmente, ¿sí? Sino más bien con que es un lenguaje en el que se explicitan las palabras que se tienen que explicitar, se usan adecuadamente las estructuras sintácticas, se evitan las repeticiones. Es el estilo que muchas veces usamos las personas profesionales, ¿sí? Cuando estamos familiarizados ya con nuestra disciplina, hablamos con términos, ¿sí? No con los términos cotidianos que tal vez nos hubiéramos
a los que hubiéramos utilizado al inicio de nuestros estudios, sino con términos específicos, con vocabulario técnico, con estructuras particulares, para que las personas que nos escuchan nos puedan comprender. Muy bien. Acá hay un ejemplo. Este es de un material que desarrollamos también para articular nivel inicial y primer grado, y este es un modelo, ¿sí?, de una experiencia personal con un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Un día el burro me cabeció, ¿sí? Presentamos. ¿Qué pasó? Yo estaba jugando y cacé una chicharra, y se me ocurrió meter la chicharra en la oreja del burro. La chicharra comenzó a cantar y el burro a cabecear para sacarla. Y ahí nomás el burro me pegó con su cabeza, ¿sí? Y ahí está la experiencia personal, ¿sí? Está organizada, estructurada, de manera que pueda comprenderlo la persona que lo lee. Si nosotros, a medida que vamos interactuando con los niños, empezamos a escribir esas experiencias personales y les damos un formato adecuado, como el que está acá, un estilo de lenguaje escrito, los chicos se familiarizan con ese conocimiento y por lo tanto se transforma en un conocimiento potencial que se va a usar también cuando los chicos tengan que escribir textos. Van a saber, por haber experimentado esa actividad, que cuando escriben no pueden decir acá, ahí, eso, tienen que explicar con palabras que el lector necesita, que eso esté organizado, que hay palabras que yo tal vez necesito explicar porque la otra persona... Entonces lo conocen por participar en la experiencia y no porque alguien se los dijo y les dio una estructura de memoria. ¿Sí? Muy bien. Bueno, toda la competencia lingüística, con cada uno de sus subsistemas, el fonológico, el sintáctico y el semántico, se desarrollan en interacción, ¿sí? El sistema fonológico de la lengua se desarrolla cuando los chicos participan en entornos en donde hay hablantes de la lengua materna que va a hablar. El sistema sintáctico, lo mismo, cuando participan en situaciones, cuando lo empiezan a usar, cuando ve modelos de cómo se usan los verbos, cómo se usan determinadas palabras, etc. Y el subsistema semántico, que implica la adquisición de nuevas palabras, tal vez es al que más tenemos que prestarle atención, porque si bien se desarrolla en interacción, se puede potenciar muchísimo en entornos en los que trabajamos con textos escritos. Y de eso vamos a hablar también un poquito ahora. Bueno, esto es para aclararlo. Cuando los chicos empiezan, nosotros recién estuvimos hablando de comprensión y de producción, ¿sí?, en términos generales, pero cuando los chicos empiezan en los inicios del desarrollo lingüístico y discursivo, hay un desfasaje entre la comprensión y la producción, ¿sí? Siempre para los chicos, o sea, de hecho, al año, diríamos, sí, para redondear, meses más, meses menos, los chicos ya pueden entender perfectamente órdenes muy directas y claras relacionadas con su entorno: tráeme el peluche, tráeme, no sé, el osito, tráeme el autito, vení a comer, vamos a pasear, ¿sí? Pueden comprender pequeñas emisiones breves, por supuesto, con una sintaxis simple, pero pueden comprender mucho más de lo que pueden producir, ¿sí? Un nene puede entender perfectamente, trae el osito, pero no puede decir mamá, tráeme el osito, ¿sí? Muchas veces en la etapa en la que están todavía balbuceando. ¿Y eso por qué? Porque en un principio, cuando nosotros dijimos que cognición y lenguaje, por supuesto, son dos caras de una misma moneda. Cuando los chicos tienen que producir, o sea, para poder llegar a contar estos guiones y después relatar experiencias personales, necesitan evocar esas representaciones que tienen almacenada en la memoria, ¿sí? O sea, el conocimiento que tienen almacenado en la memoria. Tienen que recuperar palabras específicas para referirse a eso que quieren contar. Tienen que ver cómo organizarlas y ordenarlas, o sea, lo que implica mucho conocimiento a nivel sintáctico de la lengua, añadirles la morfología según cómo vayan a funcionar esas palabras, y después recuperar los sonidos de la lengua, que es el sistema que aún todavía están desarrollando en la etapa del balbuceo, y poder decirlo de manera adecuada para que el hablante, o oyente en este caso, en la interacción, pueda comprenderme. Ese desarrollo lleva muchos más años, ¿sí? Lo primero que pueden hacer los chicos es comprender, pero eso no significa que porque no puedan producir, no estén desarrollando conocimiento.
mucho de todo el conocimiento que reciben en esta etapa de comprensión, después tiene una eclosión, ¿sí? Y es lo que permite que los chicos puedan llegar a contar esos guiones y estas experiencias personales de manera adecuada. Entonces, lo que se haga en esos años, aun cuando los chicos no estén hablando, es central, ¿sí? Aun cuando los llevemos a un parque y los chicos no puedan decir, no sé, por ejemplo, en los ecoparques, que ahora los chicos visitan, ya no son más zoológicos, ecoparques, ven animalitos diferentes que les llaman la atención, que señalan, aunque balbuceen, es muy importante proporcionarles información. Ah, esa es, no sé, la cebra, mirá, tiene manchas, ¿sí? Describir al animal. Todo lo que nosotros podamos hacer en ese momento, pienso en las salas de maternal, es importantísimo para los años posteriores y para lo que va a venir. Para que un chico pueda llegar a expresarse de manera adecuada, es importantísimo lo que se haga en esta etapa, en la que, aun cuando ellos no puedan usar ese conocimiento, ¿sí? Muy bien. Y en ese sentido, hablando de todo lo que podemos hacer en esta primera etapa, es central el desarrollo del vocabulario. Recuerden que recién dijimos que es uno de los subsistemas que, a mi criterio, requiere mayor atención. El vocabulario tiene un rol determinante en la alfabetización. No solo es el que permite que los chicos empiecen a expresarse, ¿sí? Porque pueden, una vez que tienen repertorio, vocabulario para expresar el mundo que los rodea, ¿sí? Heladera, comida, mamá, papá, hermano, autito, pelota, juguete, lo que quieran, ¿sí? Que en un principio es ese habla telegráfica, pero no importa, es ese vocabulario más familiar. El vocabulario no solo les permite relacionarse con ese entorno cercano, sino también con los mundos del conocimiento. Cuando un niño ve la imagen de un animal y pregunta o nombra, ¿sí? Ya está entrando en un mundo que aun cuando no esté directamente relacionado con su entorno, ¿sí? Empieza a conocer mediante palabras, conceptos que empiezan a relacionarse entre sí. Cuando nosotros le decimos, sí, esta es la cebra, es parecida a un caballo, pero mirá cómo es, tiene manchas, ¿sí? Tiene rayitas negras, es blanca con rayitas negras, y no vive en los mismos lugares que el caballo, vive en el medio, ¿sí? De la sabana africana. Empezamos a hablar de mundos que los chicos no conocen, pero con los que empiezan a familiarizarse porque ingresan a ese mundo de conocimientos, ¿sí? A través siempre de un otro, como ustedes decían. Entonces el vocabulario es sumamente importante en todo el proceso de alfabetización. Es importante para la expresión oral, es lo que estuvimos viendo recién, para la comprensión oral, pero también para la comprensión lectora. Si nosotros no conocemos el 95% de las palabras que componen un texto, no podemos acceder al sentido que tiene ese texto o el significado que quiso transmitir el autor de un texto, ¿sí? Piensen cuando leemos textos nuevos para acceder a nuevos conocimientos, ¿sí? A veces resultan muy complejos porque no conocemos el vocabulario, ¿sí? No es un vocabulario frecuente, no es un vocabulario familiar. Entonces, el vocabulario es importantísimo en términos de todo el proceso de alfabetización, ¿sí? Desde las etapas iniciales hasta años posteriores. Bueno, esto lo dijimos para entender entonces, es fundamental porque para entender lo que se lee se necesita conocer la mayor parte de las palabras que componen un texto, la cantidad de vocabulario que se domina en primer grado predice directamente las habilidades de comprensión en tercer grado, o sea, años después. En los primeros grados la comprensión lectora está directamente determinada por el nivel de comprensión oral, que a su vez está determinado por el vocabulario, o sea, ven como todas las variables empiezan a ligarse unas a otras en el lenguaje. Las investigaciones muestran que el vocabulario a nivel inicial predice el desempeño lector en segundo grado, ¿sí? Entonces, ¿cómo las habilidades desde el nivel inicial, las que potenciamos en la oralidad, tienen peso aún en grados, ¿sí? Más avanzados? Esto es fundamental para mí en términos de la enseñanza, porque muchas veces el vocabulario se deja de lado pensando que lo incorporamos en esto, en la interacción cotidiana o a partir, ¿sí? O que conocer el vocabulario es verlo escrito una o dos veces. Para conocer una palabra, ahora lo vamos a ver, necesitamos hacer mucho más que solo verla escrita una o dos veces.
¿sí? El conocimiento del vocabulario tiene dimensiones, ¿sí? A nivel teórico estamos hablando, ¿no? Pero que son muy buenas en términos operativos para la enseñanza. Por un lado, se habla de la amplitud del vocabulario y por otro lado de la profundidad. La amplitud tiene que ver justamente con la cantidad de palabras que podamos conocer sobre nuestra lengua, ¿sí? Y en diferentes campos del conocimiento, qué sé yo, términos referidos al hogar, a los muebles, a la comida, ¿sí? A las actividades deportivas, está todo el vocabulario que podemos conocer. Pero por otro lado hay otro tipo de conocimiento, y que es el fundamental, y que es el que se da en profundidad del vocabulario. Esto es el conocimiento que tenemos sobre las relaciones que tienen las palabras unas con otras, sobre sus significados posibles según los usos, ¿sí? Y sobre cómo se usa esa palabra y cómo cambia según el uso que tenga, ¿sí? Por ejemplo, entender que la palabra banco, según el entorno, puede ser el lugar para sentarse, ¿sí? O el lugar en donde se va a pagar. No es lo mismo, si alguien dice, fue al banco y saludó al cajero. Sabemos que se refiere particularmente a un lugar y no al banco de la plaza, ¿sí? Bueno, ese conocimiento en profundidad es central para poder desarrollar vocabulario en los niños. Y ese conocimiento en profundidad no se da porque los chicos escuchen una vez la palabra, o la vean escrita una vez, o aparezca en un titular, o la recorten en el diario. Para poder conocer en profundidad una palabra necesitamos usarla, ¿sí? Tiene que estar disponible en nuestro léxico para poder ser usada, utilizada y de manera correcta. Entonces, lo que necesitamos hacer es generar oportunidades para que los chicos incorporen el vocabulario. ¿Y cómo? A través de juegos, de actividades, ¿sí? De lectura de cuentos y después pasarlo a nuevas actividades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Bueno, en definitiva entonces el desarrollo del lenguaje oral y de las habilidades cognitivas son la base para la comprensión textual años posteriores, ¿sí? Todo lo que suceda en estos primeros grados tiene peso directo en el desempeño de los niños años posteriores. Por lo cual, les digo, ustedes tienen una tarea que es sumamente importante. Cuando hablamos de comprensión, tenemos que pensar que es un proceso a nivel cognitivo, ¿no? La comprensión como proceso cognitivo no está solo ligado a comprender los textos escritos, o no solo se desarrolla la comprensión cuando leemos ya de manera independiente. La comprensión entonces, tal como estuvimos conversando hasta recién, empieza a desarrollarse en la oralidad, ¿sí? Muchas veces se distingue entre comprensión oral y comprensión lectora en términos operativos para la investigación, pero el proceso cognitivo es el mismo. Lo que va a cambiar es la demanda que tiene, sobre todo en los primeros grados, en el primer ciclo y más adelante, si no se automatizaron los procesos, el texto escrito, en particular, que tiene su peso, ¿sí? En cuanto a habilidades de decodificación, etcétera, ya le agregan una dificultad más. Pero las habilidades se empiezan a desarrollar en la oralidad, son las mismas habilidades que adquirimos en la oralidad para comprender cuentos cuando leemos con los chicos, son las que usamos para comprender cuando leemos de manera independiente, ¿sí? Con esta demanda extra que les señalé recién. Pero entonces, en términos cognitivos, o sea, desde la psicología cognitiva, la comprensión es un proceso que implica la construcción de una representación mental del texto, de los eventos, del texto, de las acciones que suceden en ese punto. Pero también implica activar conocimientos de mundos, o sea, de personas, de personajes, de animales, de lugares, de eventos que forman el mundo que conforma ese texto. A veces esos personajes van a remitir a cuentos, ¿sí? O eventos ficcionales, y otras veces van a remitir a conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Esto seguramente, si ven las imágenes, cuando hablamos de construir una representación o un modelo mental del texto, hablamos de esto. ¿Quién me puede decir, viendo estas imágenes, seguramente a más de uno les va a evocar, Mariela, contame si alguien pone en el chat, de qué texto estamos hablando? ¿Dicen? A ver si dicen, no, todavía no, porque tiene un poquito de delay. Ah, bueno. Pero ahí miren, va. vamos nombrando ahí. Una Conocido. selva, un león,
un ratón, ¿sí? Una red. Lo tienen que conocer. Bueno. El Rey León me ponen acá. Sí. No, ahí ya sería, No está bien, esa es ¿ves? la película, Bueno, pero ahí claro. estamos. ¿Qué conocimiento, ¿Viste? activa cada uno? Está bien, pero en el Rey León no aparece un ratoncito, creo, ¿no? Creo que no, aparecen los otros animalitos más. El Rey León, la película me pone. Sí, Sí. es verdad, Nancy. Bueno, pero está buenísimo Parecido esto es. que pasó porque El león y el muchas veces, ratón me ponen, van muy en la bien, fábula. es la fábula del león y el Pero más ratón. de uno dice el Rey León, te aviso. Así que Ah, mirá cómo bueno, tomó pero porque protagonismo la tal vez está película más, popular. sí. Al ser también un formato audiovisual, mucho más actual, bueno, puede ser, La pero bueno. leyenda del ratón y del león, y es una Sí, moraleja. perfecto, sí. Bueno, no lo vamos a contar todo ahora para no arruinarlo, así los que no lo leyeron lo pueden ir a buscar, pero cuando empezamos en ese o sea, para poder entender la moraleja, para poder entender, acceder al sentido que tiene esta leyenda o esta fábula, necesitamos activar conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si nos había una vez en una selva, entender que es una selva, tener una representación de cómo es una selva. Si nos dice, había un ratoncito y un león, o un ratoncito se encontró con un león, ¿qué conocimiento necesitamos activar ahí? Conocimiento del mundo natural. ¿Qué pasa entre el león y el ratón? ¿Son amigos? ¿Son de la misma manada? No, ¿sí? Dicen a vos, decime Mariela si aparecen intervenciones, pero ahí está la idea, bueno, ahí un poco está representado. Sí. Se trabajan los valores, dice. No, todavía siguen diciendo cómo se llama la fábula. Bueno, entonces aparece el león, ¿sí? Ven el ratoncito. Por un lado, un animal muy grande, el rey de la selva, todos los conocimientos, un depredador por naturaleza, y un ratoncito. ¿Qué puede hacer un ratoncito ante un león? Nada, ¿sí? Está indefenso, tiene sus dos dientitos para roer, comer alguna cosita, unas ramitas, no sé, ¿sí? No tiene mucho para defenderse un león. Y ese conocimiento se tiene que activar para entender lo que va a pasar en esa fábula, que los dejo con la intriga, no les voy a contar, pero ahí se encuentran y finalmente este pequeño animalito da vuelta ese conocimiento que nosotros por ahí poseemos del mundo, ¿sí? Lo da vuelta, y ahí está la moraleja, y es para poder entender la moraleja necesito entender cómo este pequeño ratoncito da vuelta esa cadena que nosotros ya tenemos internalizada. Pero si no conocemos esta relación que hay entre el león, el ratón, no podemos establecer estos vínculos, muy poco vamos a poder comprender de ese texto, ¿sí? Esa es la idea. Dicen, se protegen, relación de distintas especies, se ayudan. Está bien. Bueno, lo dejamos para que lo miren. Al final, vayan a leerlo, sí. Claro. Bueno, cuando hablamos de este modelo mental, entonces, que se tiene que formar, como es lo que estuvimos hablando recién, cuando leemos o cuando escuchamos un texto, se tienen que realizar operaciones mentales. Esto es, reconocer las palabras, o sea, si las escucho o las leo, tengo que reconocer esas palabras como familiares, tengo que entender a qué se están refiriendo, acceder a su significado, relacionar esos significados de las palabras entre sí y comprender cómo están combinadas sintácticamente, o sea, construir proposiciones, entender si dice el ratoncito, no sé, o el león atacó al ratoncito, no es lo mismo que decirlo al revés, ¿está? Entonces ahí hay algo, un procesamiento a nivel sintáctico que tengo que hacer. Activar la información de nuestra memoria, el conocimiento del mundo y tal vez de otros textos. Bueno, acá pasó con una película. Y ya vamos a ver cuál es la trampa que tiene esta de otros textos o de otros conocimientos. Y relacionarlo con la información del texto. O sea, tal vez, por ejemplo, la primera vez que leemos esta fábula del león y el ratón, el único conocimiento que podemos activar es esto, de la relación que hay entre depredadores, o sea, quiénes son depredadores o quiénes están más arriba en la cadena de alimentación. Y lo relacionamos con el texto para poder comprender la fábula. Pero tal vez en otras lecturas, más adelante, lo relacionamos con lo que sucede, por ejemplo, como pasó acá, en el caso del Rey León, ¿sí? Otras historias en las que hay leones, otras historias en las que hay ratones, cómo se resuelven los conflictos, qué pasa en otras. ¿Sí? Empezamos a expandir las relaciones posibles. Pero en un inicio, en un principio, yo tengo que entender
las relaciones básicas tengo que activar el conocimiento de las representaciones que están operando en ese relato para poder comprender, o sea, formar una representación, un modelo coherente de lo que quiere decir ese texto, ¿sí? Y no, por ejemplo, entender que el ratoncito era malo y le pegó, lo dejó encerrado al león, ¿sí? Entender todo al revés. Bueno, sobre la base de nuestro conocimiento de mundo y de otros textos, completamos la información que estaba ausente en el texto, es decir, realizamos inferencias. Vamos a hablar de eso en particular. Integramos la información que proviene del texto y la que activamos de la memoria en un todo coherente. O sea, tenemos que integrar, no solo activar, recuperar información que está previa en el relato, mi conocimiento del mundo, sino relacionarla entre sí, ¿sí? Relacionarla de manera coherente, que no haya contradicciones entre sí. Seguramente no podemos reproducirlos, pero conocen la canción, a mí me encanta esta banda de música, ustedes seguramente la conocen un montón, los Canticuénticos, que son muy populares con los chicos, y conocen la canción del Mamboretá. Bueno, ahí sucede algo parecido a lo que les contamos, bueno, lo que estuvimos hablando recién, para poder entender o sea, el desenlace de esta canción, que es como un poema narrativo, ¿sí? O como un cuento cantado, como quieran decirlo. Para poder entender el desenlace yo necesito entender, ¿sí?, cuál es el rol que tiene ese último animalito que viene a ayudar al Mamboretá en relación con las hormigas, o sea, que es el depredador. Si no entendemos eso, hay algo de la canción que se nos pierde. Pero además esta canción tiene algo muy particular, y es que aparecen un montón de palabras en guaraní. Entonces ahí también el conocimiento del mundo aparece demandado. La primera vez que yo escuché esta canción, yo no sabía lo que era el cururú, la panambí, ¿sí? Entonces había muchas palabras que para mí eran poco familiares, y yo, hasta que no busqué y no las vi, no pude establecer las relaciones entre esos animalitos. ¿Está? Entonces, el vocabulario es central para poder comprender en profundidad lo que me está contando esa historia. Muy bien. Y en el último animalito también, aparece con la palabra en guaraní. ¿Cuál es el rol que tenemos como docentes en este proceso que decimos como de activar los conocimientos que se van a poner en juego? Para mí es central, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar en la activación de ese conocimiento previo sobre el contenido del texto. Y si no está, si voy a presentar un texto que es, por ejemplo, habla de otro entorno, de una realidad muy poco conocida, tengo que buscar las maneras de generar ese conocimiento previo, o sea, de hacer una base de cognición, de conocimientos compartidos para que el texto sea más accesible para los chicos. Acá puse algunas imágenes, seguramente si las ven, las van a relacionar con qué actividad. Los conocimientos de los chicos, por supuesto, difieren de una comunidad a otra, ¿sí? Todo, como dijimos al inicio, el conocimiento se desarrolla en interacción con el contexto sociocultural, entonces, por lo tanto, según el contexto sociocultural en el que los chicos participen y al que pertenezcan, van a tener acceso a distintos conocimientos. En este caso, no sé si Mariela, si dijeron algo en el chat, aparece ahí la granja, ¿vieron? Bueno, no, el tema de la dijeron granja, solamente lo de, siguen con la fábula. Bueno, Han dicho capaz que algunas estamos cositas un poco lindas. desfasados. Bueno, No, porque en realidad empezó a disparar un poco las moralejas, cuál era la moraleja. Se engancharon. Se engancharon Bueno, con todo eso, que está ahí vamos a buenísimo. volver, en la parte de comprensión La vamos parte de a ver fábulas cómo que funciona permite todo charlar eso. mucho, interactuar, trabajar con Sí, valores, es como que bueno, sí, sí. son geniales. Los textos Sí, tradicionales son muy buenos para todo lo que exacto. estamos hablando ahora. Bueno, y Sí. acá también aparece un tópico que es muy frecuente, ¿sí? En el nivel inicial, la granja, ¿sí? Bueno, puede ser que nos encontremos con chicos que conozcan la granja porque viven, no sé si ahí ven una figurita, una nena en la granja, ¿sí? Porque parece que es su casa, ¿sí? Una chacra, una granja, dándole de comer a las gallinas, ¿sí? Muchos chicos pueden conocer ese contexto porque viven en ese contexto. Otros chicos lo pueden conocer porque fueron de visita, la imagen de arriba, ¿sí? Otros chicos porque hicimos una representación en una maqueta. Otros porque vieron cuentitos en su casa o en el jardín sobre los animales de la granja y qué tipos de animales. Pero si yo voy a leer un cuento que se va a desarrollar en una granja, ¿sí? Por ejemplo, en el programa de
que les nombré antes, que es para articular sala de 5 y primer grado, que queremos aprender, que hicimos con Borsone, hay un texto que se llama Aventuras en la granja. Bueno, ese texto cuenta todas las travesuras que hace una nena un día que va a festejar su cumpleaños a una granja. Para que los chicos puedan acceder y entender cada una de las travesuras que hace y las consecuencias que tienen, necesitan tener disponible este conocimiento, que los chanchos viven en un chiquero, que los caballos relinchan, ¿sí? Que los patos tienen sus patitos, no me acuerdo cómo, que nacen de huevos, porque sacan una canasta de huevos, ¿sí? Las ovejas, cada una de estas actividades tiene vocabulario en particular y esquemas o rutinas que se desarrollan dentro de la estructura de una granja. Entonces, si los chicos no tienen disponible ese conocimiento, el texto va a perder un montón de detalles que son necesarios para poder procesar la información y entenderlo. Muy bien. Pero también, al igual que pasó recién con la fábula, hay otro componente central, que es la inhibición. Los chicos están todavía desarrollando los procesos inhibitorios, que son habilidades cognitivas más generales, pero inciden directamente en términos de la comprensión. Entonces, muchas veces es frecuente que los chicos cuando ven, por ejemplo, les mostramos la tapa de un libro y disparan con un montón de información que a ellos se les viene a la mente, ¿sí? ¿Qué ven acá? Por ejemplo, hay una bruja en la tapa del libro, la bruja cachabacha que hizo tal cosa, la bruja de Hansel y ¿sí? Cada uno, una bruja buena que tiene su varita, ¿sí? De acuerdo a que haya leído cuál sea el mundo que conocen de las brujas, se disparan un montón de representaciones que tienen almacenadas sobre ese personaje. Muy bien, muchas veces nuestro rol, guiando este proceso, este intercambio y este diálogo cuando activamos la información, es el de inhibir. Es decir, bueno, en este cuento va a suceder esto y esto. Entonces, la bruja es mala, ¿sí? La bruja tiene su varita y va a hacer un montón de hechizos para no sé, hacer renegar a todo el pueblo y que el pueblo la pase muy mal. Entonces yo sitúo a los chicos, este personaje no es bueno, no es la bruja buena, no es este, ¿sí? Necesito ayudarlos a inhibir. ¿Por qué? Porque si todos esos conocimientos que se activaron quedan activos, cada uno de los chicos, y lo vamos a ver cuando empieza a desarrollarse la interacción con ellos, empezamos a preguntar a ver qué comprendieron, incorpora ese conocimiento, aunque no haya tenido relación, cree que sí, que es pertinente, porque está muy activo, ¿sí? Para él es muy importante, y lo incorpora en la representación mental del texto. Entonces es muy frecuente que los chicos, sobre todo en el nivel inicial, nosotros leímos un cuento y cuando les preguntamos empiezan a contar otro relato, ¿sí? Un relato que seguramente es con el que ellos están familiarizados o conocimientos que ellos manejan mucho mejor que el nuevo que acabamos de presentar. Entonces muchas veces debemos inhibir la información que no es relevante. ¿Y cómo lo hacemos? Con las mismas estrategias que usó la maestra al inicio en esa interacción cuando estaba guiando el relato de la experiencia personal. Reformulando, ¿sí? Haciendo preguntas, reestructurando, reorganizando. Miren acá, pero miren, esta bruja no tiene cara de buena, no es buena, es una bruja muy mala. Y miren todo lo que va a hacer en esta historia. Y empezamos a leer el relato. Entonces lo situamos en donde queremos que estén, donde necesitamos para que puedan comprender el texto. Bueno, este es un ejemplo, del rol de la inhibición. En este relato, la bruja, por ejemplo, está juntando manzanas, bueno, y el nene, para burlarse de la bruja, para hacerle la trampa, en una bolsa, y para poder escaparse, agarra la bolsa de manzanas, le saca la manzana y la llena de piedras, ¿sí? Entonces, si los chicos no lograron inhibir, ¿sí? Todavía el nivel de activación y entender que Pedrito sacó la bolsa, las peras, perdón, no eran manzanas, eran peras, y en lugar de peras hay piedras, no entienden lo que sucede en esta imagen, que no sé si alcanzan a ver, la bruja tira para hacer su poción, y en realidad lo quiere cocinar, y le tira la bolsa, y resulta que son un montón de piedras, se quema, ¿sí? Sale, se termina, entonces el nene logra escaparse de la bruja, ¿sí? No entienden el engaño. Entonces, por eso es fundamental mantener activada, sobre todo en las primeras instancias de lectura de cuentos de ficción, mantener activada la información que sabemos que es relevante y controlar si los chicos están activando información que no es relevante para el texto que estamos leyendo.
Eso requiere un trabajo previo también de nuestra parte. Otro de los aspectos que es fundamental que nosotros podamos andamiar cuando leemos cuentos es la realización de inferencias. Como dijimos antes, la comprensión, ¿sí?, implica procesar la información del texto e integrarla. Mucha de la información que nos proporciona el texto a veces está implícita, ¿sí? Hay información que se da por supuesta. Por ejemplo, los estados emocionales, los planes de los personajes, las metas, ¿sí? A veces no están enunciados de manera lingüística, o sea, con enunciados lingüísticos, no están explicitados, sino que los tenemos que sobreentender. Por ejemplo, si nosotros decimos, y la bruja sintió el calor en sus pies, el agua hirviendo en sus pies, y empezó a saltar, y ¿cómo se puede sentir esa bruja? Desesperada, aterrada, muerta de miedo, desorientada, ¿está? Pero no lo dice el texto. El texto dice, empezó a saltar, moviendo sus pies de un lado para el otro. Entonces esa información está implícita, y si los chicos no logran entender que ahí sucedió algo malo, ¿sí?, no pueden activar esa información que tiene que ver con los estados emocionales o psicológicos de ese personaje en ese momento determinado. Entonces, la realización de inferencias muchas veces implica reponer información que no está en el texto, pero que tenemos que almacenar, que tenemos que recuperar de información previa que está almacenada en nuestra memoria, ya sea del mismo texto o del conocimiento del mundo, como es el caso del ejemplo que les puse recién. Otras inferencias requieren conectar partes del texto, por ejemplo, las anáforas, ¿sí? O sea, relacionar, por ejemplo, un pronombre con su antecedente. Hay un ejemplo, bueno, en este caso, este es un ejemplo del conocimiento del mundo, no sé si conocen, bueno, los chicos viajan en el tiempo, un viaje en el tiempo, no, van a las cuevas, ¿sí? Y finalmente, bueno, cuando están saliendo de visitar las cuevas, dice, había una moneda de plata, si se encuentra una mochila, y al lado una moneda de plata. Juan se quedó mirando y se preguntó, ¿habrá sido el coquena que agradeció, bueno, porque habían ayudado a una vicuña? Si yo no sé lo que es el coquena, toda esta información que está dando el texto acá está implícita, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no la puedo reponer. Si yo no sé quién es Coquena, cuál es la leyenda, qué hace, cómo se comporta, no puedo reponer y entender lo que está sucediendo en este evento del relato, ¿sí? Esto es información implícita que yo necesito recuperar de mi conocimiento del mundo. Y hay otra que me gusta, otro ejemplo, que después lo pueden escuchar, o tal vez ya lo conocen, es también una canción de Canticuénticos, en el que se da una confusión y tiene que ver con el procesamiento de las anáforas, ¿sí? Seguramente la escucharon, un remolino se lo llevó, dice, Pedro fue a la plaza y no estaba el tobogán, bueno. Y después la canción empieza a avanzar y en un momento dicen, un remolino se lo llevó. Y entonces dicen, ¿a quién se lo llevó? A Pedro creo, o a Pablo, no me acuerdo cómo era el personaje, Pedro, Pablo o al tobogán, ¿sí? No se entiende si al nene o al tobogán. ¿A quién se refiere? Eso es una anáfora. Las anáforas en los textos, o sea, si son ambiguas, generan una dificultad muy grande para la comprensión, pero a veces a los chicos les genera una demanda porque tienen que mantener muy activa las representaciones de los personajes que están actuando en el relato, ¿sí? Entonces es importante, tal vez en esos momentos, ahora lo vamos a ver con la estrategia que vamos a presentar, aclararlo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ella estaba sentada, la nena del vestido rosa, ¿sí? Recupero cuál es el antecedente ese del pronombre. Bueno, en este caso, este es un ejemplo que a mí me gusta bastante, lástima que no lo podemos escuchar, pero después se los recomiendo porque ahí se ve cómo este juego con las anáforas genera una confusión a nivel de la comprensión. Eso muchas veces puede suceder cuando leemos relatos con los chicos, que no logren identificar el antecedente, ¿sí? ¿A quién se está refiriendo? Entonces, mezclan las situaciones. ¿A quién? O sea, ¿qué le pasó a quién? Termina. Bueno, no vamos a... No. Ay. Bueno. En el caso de esta canción, que ya la nombramos, lo mismo, no quiero que... No se puede poner. Muy bien. En este caso también van a ver, cuando la vuelvan a escuchar, si alguno la conoce, puede ir poniendo algún comentario, pero también hay una frase al final que dice, aparece Ñurumí, que es el oso hormiguero, y cuando ve a las hormigas dice, hora de desayunar, ¿sí? Para poder entender por qué el Ñurumí dijo esa frase, nosotros necesitamos activar conocimiento del mundo, ¿sí? Y dice, bueno, después vuelve a contar en la última estrofa de la canción, dice, bueno, y desde después el Mamboretá siempre salió a pasear con el Ñurumí como compañero.
y las hormigas no se animaban ni a asomarse, ¿sí? No aparecían ni cerca de esos dos. ¿Por qué? Porque está el amigo que lo va a cuidar, ¿sí? Hay toda una cadena que tiene que ver con la cadena alimenticia, los depredadores, que está perfectamente ilustrada, pero para poder establecer esas relaciones yo necesito tener ese conocimiento previo, ¿sí? Ese conocimiento previo que se activa para entender poder hacer la primera inferencia que tiene que ver con es una inferencia de causa, o sea, entender por qué sucede algo en esa historia, y después finalmente, con ese conocimiento que ya se procesó, yo puedo procesar un nuevo evento dentro de ese relato, que es cuando vuelven a salir a pasear y les sucede algo diferente la primera vez, porque van los dos juntos con todo lo que sabemos de esos dos animalitos en relación con las hormigas, ¿sí? Bueno, se los recomiendo bastante. Espero que hayan, por ahí no es lo mismo escucharlos que hablar de los ejemplos en abstracto. Bueno, antes de que sigamos avanzando, quiero que respondamos a esta pregunta. Bueno, hasta acá pensamos en cómo se desarrolla el lenguaje, nuestro rol, ¿sí? Para guiarlo. ¿Cuáles creen que son las situaciones que promueven el desarrollo del lenguaje? Vayan escribiendo si quieren en el chat y Mariela lee. Acá estamos. Están recién ahí recibiendo toda la cantidad de detalles que tiene el proceso del lenguaje y la cantidad de, bueno, lo que vos decís mucho es la responsabilidad que tenemos en este nivel inicial de aprovechar estos momentos y si uno, bueno, sabe un poco más de cómo acompañarlos, va a poder sacar información, va a poder promover aprendizajes, realmente es muy importante estar formados en esta línea. Acá nos están diciendo, bueno, escucha y conversación, la comunicación, bueno, excelente, felicitan, eso también, eso a lo largo de la charla van diciendo. Acá también ya buscaron el link de YouTube, se ve que ya miraron Bueno. el cuento y cuento. Sí, aparte son recursos que, bueno, son Sí, son para un geniales. montón de Para, con los chicos los actividades. pueden usar, claro, para trabajar comprensión desde Sí, las canciones, para mí son geniales. Hay muchas sí, que lo pueden es usar. como que ellos se apropian de las canciones. Sí. Dice, bueno, para promover desde ya en el nivel inicial, sin duda, son las canciones. Acá vuelven a decir, las Sí. canciones Ujú, desarrollan el lenguaje, ujú. sin duda, es verdad. De Bueno, hay una acuerdo. palabra que no está apareciendo, pero seguramente ahí ya la están viendo ilustrada, yo pensé que iba a aparecer más rápido, y que Sí, tiene que ver, voy a ir rápido los porque ya vi que libros, nos queda poco claro. tiempo, que tiene que ver con Mm, los libros, ¿sí? claro. El objeto por excelencia que potencia, todo lo que ustedes dijeron está perfecto, sí, o sea, es también, pero el objeto por excelencia que potencia el desarrollo del lenguaje en términos de vocabulario, de estructuras gramaticales, de desarrollar esto que decíamos, el conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito, son los cuentos, ¿sí? Sobre todo en el nivel inicial, los cuentos tradicionales, las leyendas, las fábulas, libros muchas veces que ilustran a los animales y muestran hábitos de esos animales, características, texturas, porque nos permiten expandir el vocabulario en cuanto a adjetivos, ¿sí? No sé, hasta de ruidos de esos animales que los ayudan muchísimo a ir relacionando, sobre todo en la etapa del balbuceo, el nombre de ese animal con el ruido, ¿sí? Promueve el desarrollo de la conciencia fonológica. Cuando nosotros hablamos de la comprensión en relación a la lectura de un texto, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre el texto y el lector, pero, o sea, que el lector, las habilidades del lector tienen peso en el proceso de comprensión. Por supuesto, un lector más habilidoso que ha leído, tiene mayores experiencias de lectura, le va a resultar más accesible seguramente un cuento nuevo que presente engaños o relaciones particulares o nuevas entre los personajes ya conocidos. Por ejemplo, si aparece una bruja nueva, o vieron que hay muchos cuentos ahora que cuentan a Caperucita como la mala y al lobo como bueno, o sea, dan vuelta esta relación entre los personajes. Bueno, cuando un chico tiene muchas experiencias de lectura, conoce la historia de Caperucita Roja, puede procesar mucho más fácilmente esas nuevas relaciones y comprender cuál es el juego literario que se está dando ahí. Entonces, hay, por supuesto, un peso de las habilidades y los conocimientos del lector. Pero también, por otro lado, el texto impone restricciones en sí mismo, ¿sí? O el vocabulario, las características que tenga ese texto en cuanto a organización, estructura,
imponen demandas al proceso de comprensión. Entonces es como un interjuego. Y por otro lado, la actividad que se esté planteando, cómo se plantea la actividad. Y en eso para mí es fundamental tener en cuenta las estrategias que usamos cuando leemos cuentos con los chicos. Entonces, cuando hablamos de la comprensión de cuentos en niños pequeños, decimos que es un proceso mediado, de nuevo, que se da en interacción. O sea, aparecen las pistas del texto con las ilustraciones que guían muchísimo, por eso es muy importante elegir buen material, que haya una coherencia entre lo que se está contando a nivel lingüístico y las imágenes. Las pistas que va proporcionando el lector, o sea, quien lee el texto, ¿no? El lector, digo, los maestros, nosotros como docentes, cuando leemos en voz alta a los chicos, vamos a mediatizar ese texto. Y por otro lado, las pistas que van a empezar a aparecer en la interacción. Porque para nosotros, o sea, de las líneas de la psicología cognitiva, leer un texto también implica interacción, ¿sí? Una matriz de interacción en la que el conocimiento se va a construir de manera colaborativa y guiada, sobre todo en las primeras situaciones de lectura, por la persona más experimentada. Piensen que muchas veces podemos tener, bueno, seguramente les ha pasado, recibimos niños que tienen muy pocas experiencias de lectura, muy pocos hábitos lectores en la casa. Hay algunos que no, que leen el cuento antes de dormir o leen a la tarde, tienen cuentos en su casa, están familiarizados con el objeto libro y están familiarizados con la situación de lectura. Pero hay muchos chicos que no. Entonces, por primera vez en el jardín se enfrentan a esta situación y esto, por supuesto, que requiere un desarrollo progresivo de la atención. No se va el hábito o esta rutina, no se va a establecer de un día para el otro, implica participar en varias situaciones muchas veces, de hecho, todos los días deberíamos leer en el nivel inicial y bueno, siempre a lo largo de la escolaridad. Entonces, esas oportunidades que tengo de participar van haciendo que yo me sienta progresivamente más independiente, ¿sí? Y más seguro para poder participar, más motivado también, ¿sí? Porque cuando los chicos se sienten seguros en el entorno en el que están y en la situación en la que están interactuando, están más motivados también para poder participar. Entonces, esos son aspectos en los que creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos en las situaciones de lectura. Bueno, y por supuesto nosotros no solo leemos el texto, sino que nuestro rol va a ser esto que dijimos recién, activar el conocimientos previos, establecer las relaciones entre esa información que se activó y los conocimientos del texto, y muchas veces, a veces, lo que dijimos antes, inhibir información que tal vez no es relevante. Y en ese sentido, una de las estrategias de enseñanza que nosotros promovemos, sobre todo desde el modelo AIE, el aprendizaje inclusivo y efectivo, es la lectura dialógica. Es una lectura que se da en un marco de interacción dialogada, ¿sí? No es una estrategia nueva, empezó a desarrollarse en los años 80 en Estados Unidos. En Chile la trabajó Catherine Strasser, que es un equipo de investigadoras sobre comprensión y desarrollo del lenguaje y del vocabulario, que se las recomiendo, busquen sus trabajos, son buenísimos, tienen unos links en la bibliografía. Y en Argentina, Borsone, ¿sí? Inició la línea cognitiva, y sobre todo pensando en la enseñanza, y bueno, seguimos profundizando en estas cuestiones. Y de lo que se trata es justamente de esto, de generar una matriz en la cual se lea para hablar, o sea, para potenciar las habilidades discursivas, pero también para desarrollar hábitos de comprensión, desarrollar metacognición y habilidades inferenciales, enseñar a los chicos a activar el conocimiento, a hacerle preguntas a los textos, a estar atentos a las pistas que va a dar el texto. Y para eso lo que necesitamos, esto no lo voy a pasar, Mariela, porque se nos va a ir el tiempo, y además está en YouTube, no me había dado cuenta. Entonces, lo que necesitamos es generar situaciones en las que podamos trabajar a partir de los textos de manera organizada, sistemática. La lectura, entonces, dialógica es un método de lectura compartida, o sea, el docente lee con los niños, que busca repetir las lecturas, no es para una sola lectura, sino que lo que se busca es profundizar en distintas instancias, repetir la lectura del mismo texto para ir profundizando la comprensión, que busca que los niños tengan un rol activo en ese diálogo, y en el que se sostiene, o sea, cuya base está en la interacción entre los niños y el docente que esté leyendo, o el adulto que esté leyendo ese cuento. Mucho de esto, la base está en los estudios que exploraron el rol que tiene la lectura de cuentos desde que los niños son bebitos, ¿sí? Con los padres.
cuál es el estilo de interacción que tienen los padres cuando leen cuentos a los niños. Y se encontraron con que el estilo de interacción de los padres es es dialogado. No es un estilo de tipo, te leo todo el cuento o te muestro la tapa, el título del cuento y después te lo leo completo, sino que se dialoga a partir de ese cuento, se muestran las imágenes, se hace hincapié en las relaciones o en la información que las imágenes pueden ampliar a partir de lo que se señala en el texto. Entonces, lo que se observó es que los chicos que participan en lecturas dialógicas desde el nivel inicial desarrollan más vocabulario y mayores habilidades para comprender que los chicos que participan en situaciones en las que leen, ¿sí? Y no hay una intervención o un diálogo en torno al texto que están leyendo, ¿sí? Entonces potencia el desarrollo del vocabulario y la comprensión. ¿Cómo se planifica esta lectura dialógica? En 3 momentos, un antes, un durante y un después. Antes es para implica activar los conocimientos previos, ¿sí? Con los conocimientos que los chicos necesitan tener activos para comprender el texto que se está leyendo. Durante se interviene a través de un diálogo, ¿sí? Se hacen preguntas para promover el diálogo y atraer la atención de los chicos, se escuchan las respuestas de los chicos y se da una retroalimentación que se busca que amplíe, que dé ejemplos, que modelice, ¿sí? Del tipo que estuvimos hablando antes. Y finalmente, después de leer, volvemos a contar la historia, y en esa interacción, después de leer, en lo que se hace hincapié es que se incorporen el vocabulario nuevo, ¿sí? Y que se puedan responder preguntas que tienen que ver con la realización de inferencias en particular, ¿sí? Entonces, 3 momentos, antes, durante y después. Bueno, esta es la fábula del león y el ratón, y por ejemplo, acá esto es tomado también de un libro. En el antes, ¿sí? Plantear preguntas como, ¿alguna vez vieron un león? ¿Qué come el león? ¿Conocen a los ratones? ¿Qué come ese ratón? ¿Sí? Esta es una manera, a través del diálogo. Puede ser un video, pueden ser imágenes, hay muchas maneras de presentar el antes, ¿sí? Bueno, y después vamos a leer un cuento sobre un león y el ratón. El león se quiere comer al ratón, y el ratón se defiende, ¿sí? Planteamos el problema, lo que va a suceder ahí. Muy bien. Después de leer, bueno, trabajo con el vocabulario y volver a contarlo. Ahora vamos a ir un poquito a cada uno de estos momentos. Esta estrategia entonces decíamos que se puede repetir o que promueve la repetición de los textos. Entonces lo que se va buscando es que se vaya profundizando la comprensión entre una lectura y otra. En la primera, por ejemplo, se presenta en el antes, se presenta el cuento, se trabajan, por ejemplo, las convenciones de lo escrito, puedo presentar el título, ¿sí? ¿En dónde está escrito en el nivel inicial? Acá dice, claro, ¿y en dónde está la imagen de la... ¿Y qué vemos en la imagen? Puedo trabajar el discurso descriptivo, ¿sí? Y a partir de eso presentarlo. Presentar vocabulario, tal vez antes de leer, vocabulario que sé que va a ser central. Después leer el texto, haciendo algunas pausas, ya vamos a ver. Formular preguntas sobre los personajes después de leer y relacionarlas con los conocimientos previos y actividades para usar el vocabulario. En una segunda lectura podemos ir variando las estrategias. Empezar a hacer preguntas sobre información inferencial, ¿sí? Usar el vocabulario que apareció en ese cuento en nuevos contextos para que lo incorporen. Y en una tercera lectura podemos o volver a leerlo si vemos que hace falta, o directamente proponer que los chicos cuenten la historia a partir de las imágenes del relato, ¿sí? O organizar la historia y después narrarla entre todos, volverla a contar, y que utilicen las palabras o el vocabulario que se señaló como importante en el texto. ¿Cuál es el vocabulario que se va a trabajar durante esta situación de lectura dialogada? No son todas las palabras. Muchas veces en los textos aparecen palabras que son muy poco frecuentes, ¿sí? La idea es trabajar con, bien que acá hay como niveles establecidos. Nivel 1, las más familiares, esas palabras no necesitamos trabajarlas. Nivel 2, poco frecuentes en la oralidad, pero muy frecuentes en la escritura. Y nivel 3, bueno, muy poco frecuente, ¿sí? Vocabulario técnico, vocabulario, digo, esto es en general, no solo para los cuentos, pueden usarlo con textos expositivos también, ¿no? Aunque acá nos estemos refiriendo a los cuentos. Nivel 2, en los cuentos, por ejemplo, todos los adjetivos que describen estados emocionales, ¿sí? O describen a los personajes, en lugar de decir lindo, bello, hermoso, no se me ocurre ahora nada, bueno, otra más, pero sí, vocabulario que sabemos que refiere, por ejemplo, a descripciones de los personajes, los verbos de movimiento, ¿sí? O verbos de decir también, gritó, ¿sí?
cantó, ¿sí? O, por ejemplo, si se refiere a un animalito, trinó, rugió, ¿sí? Todo ese tipo de verbos que sabemos que son muy frecuentes en los cuentos. Entonces, ese vocabulario necesitamos que los chicos lo incorporen a su léxico mental, y para eso necesitamos darles situaciones de uso. Para poder hacer esto, lo primero, el punto de partida es analizar los relatos, teniendo en cuenta identificación de causas y consecuencias. Los cuentos tienen una estructura temporo-causal. No me voy a detener en esto porque es todo otro desarrollo, pero sí que ustedes puedan decir, bueno, esto pasó porque antes este personaje hizo esto. Entonces, identificar esas causas y consecuencias, porque a partir de eso ustedes pueden hacer las preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sintió esto? ¿Sí? Preguntas que tienen que ver con realizar inferencias. ¿Cuál es la información que está implícita acá? ¿Sí? ¿Qué información no está dada en el texto, pero yo sé que está activa? Entonces, si los chicos no la recuperan, yo voy a tener que hacer alguna pregunta o ayudarlos a que la recuperen. Identificar lo que dijimos recién, el vocabulario familiar, y los planes y las emociones de los personajes. ¿Qué quiere hacer este personaje? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Sí? Y las emociones, ¿qué está sintiendo en cada momento? A veces está implícito, a veces está explícito, y a veces no, está implícito, y necesito identificarlo para yo, que voy a estar guiando la lectura, saber qué tipo de intervenciones puedo ir haciendo para guiar a los chicos. Muy bien, me quedan pocos minutos. Bueno, acá tienen algunos cuentos que no nos vamos a detener ahora. ¿Qué? No queremos. Vamos a pensar, eso ustedes los pueden buscar, después quedan ahí en el PowerPoint, pero bueno, antes de la lectura, ¿qué es importante? Entonces dijimos, activar la información para establecer los cimientos de esa representación mental que se va a hacer, ayudarlos con el control inhibitorio, por ejemplo, en el antes de la lectura para el león y el ratón, plantear el tópico, bueno, explicitar el problema, proporcionar información necesaria sobre esos eventos. ¿Sabés cuál es el problema en el cuento del león y el ratón? El ratón se encuentra con el león, pobre ratón, qué problema. Vamos a ver qué hace ese ratón, ¿sí? Explicito los problemas que va a tener. Una vez que yo ya hablé de que el león, sé que los chicos entienden las características de un león, las diferencias con un ratón, puedo explicitar el problema. Uy, se van a encontrar. Bueno, ¿qué problema? Vamos a ver qué pasa acá. ¿Sí? Genero la atención, la intriga, pero sobre el problema del texto, no sobre cualquier evento que aparece menor en esa tapa o en el título. ¿Está? Este es un ejemplo de un texto que se llama, que es A bailar, es la leyenda de cómo nació el baile. ¿Sí? Bueno, acá es un ejemplo de una interacción ante un intercambio antes de leer. Bueno, describen el hormiguero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un nene que salta arriba de un hormiguero, en realidad va caminando, se para, salen las hormigas, cuando le empiezan a picar empieza a saltar, y la gente lo ve cuando pasa por el camino y empiezan, porque les parece divertido, no saben que lo están picando las hormigas, obviamente, y empiezan a bailar, entonces todos se divierten y así supuestamente nació el baile. Bueno, entonces, ¿qué necesitan entender los chicos? Que cuando pisamos un hormiguero estamos pisando, digamos, toda la casa, digamos, de las hormigas, toda esa estructura de túneles que hay debajo de la tierra, en las cuales hay muchísimas hormigas, no solo una que vemos que entró en ese huequito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta situación, la maestra opta por mostrar cómo es un hormiguero, ¿sí? Un conocimiento de naturales que se puede ligar a la comprensión de un texto. Bueno, acá hay ideas para entornos virtuales, trabajar con canciones, imágenes, videos sobre hormigueros, etc. O sea, mantengo activo ese conocimiento que sé que va a ser central en esta leyenda. Durante la lectura, leerlo, mostrando las imágenes del texto, ¿sí? Haciendo hincapié en los detalles que sé que pueden ayudarlos a ellos a comprender lo que está pasando. Es muy importante que ahí se muestren las reacciones, por ejemplo, hay ilustraciones muy buenas, a mí me gustan mucho, ahí tienen No te rías Pepe, esa colección, ¿sí? Buenas noches, tiene textos e ilustraciones muy buenas para trabajar comprensión con los niños, entonces muestran las emociones de los personajes. ¿Sí? Se ve la cara de miedo, de terror, aunque el texto no lo explicite, la imagen me está aportando una información muy valiosa, ¿sí? Y los chicos toda esa información la procesan, ¿sí? Entonces es muy importante ir leyendo con la prosodia adecuada, o sea, haciendo hincapié en las reacciones emocionales. Por eso es muy importante preparar la lectura antes, ¿sí? Estar nosotros muy familiarizados con ese texto, saber qué está sintiendo ese personaje, porque yo en esa lectura puedo ir dándole pistas también para que ellos comprendan lo que está pasando, ¿sí?
Todos esos hábitos después se van a internalizar y cuando los chicos tengan que leer ellos de manera independiente lo van a poder hacer sin dificultades. Otras estrategias durante la lectura puede ser explicar vocabulario a través de, por ejemplo, palabras más familiares. Si dice, era bello, era muy lindo, ¿sí? Doy un sinónimo, una palabra muy familiar, no definiciones del diccionario, sino sinónimos o explicaciones muy, muy familiares, que sean muy cercanas a ellos, ¿sí? Después podemos pedirles, después de la lectura, o en la segunda lectura, o en la tercera, que usen esa palabra, ¿sí? En un contexto nuevo, o para describir los personajes que van apareciendo. Se pueden entonces explicitar explicaciones breves, sinónimos, y recurrir a gestos o movimientos si hay que explicar acciones, ¿sí? Saltó con las manos, o agitó los brazos, y hacen la mueca de la... sí, guiñó el ojo, nunca me sale, pero bueno, pueden guiñar, ¿sí? Para que se rían, hasta ir dialogando con ellos, ir activando todos estos conocimientos que sabemos que son importantes para incorporar en el modelo mental del texto. Bueno, hacer comentarios, por ejemplo. El lobo se encuentra a Caperucita con el lobo y el docente comenta, el lobo le dijo a Caperucita que fuera por el camino más largo, pero él iba por el más corto. ¿Por qué le dice que vaya por el más largo? ¿Sí? Ahí está el engaño. Entonces yo los ayudo a que mantengan activa esa idea. Ah, esto es importante, ¿está? Yo paro ahí, no se trata de parar a cada rato en el relato, pero sí en momentos puntuales que sé que pueden ser muy importantes. Bueno, otros hacer hincapié en los planes, ¿sí? ¿Por qué hizo eso? Por ejemplo, en el caso del gato con botas, todos los engaños que hace para lograr su objetivo, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿y por qué hizo esto el gato con botas? Ah, porque quería tal otra, ¿sí? Quería lograr tal otra. Entonces voy manteniendo activo el plan de este personaje, que es lo que va a estructurar el relato. Muy bien. En el caso del nene del hormiguero, por ejemplo, el nene pisó un hormiguero y las hormigas lo picaron. ¿Por qué? ¿Qué hizo el nene entonces? ¿Sí? Empezó a saltar. Por supuesto que nosotros estamos hablando de, cuando hablamos en clave de aptitudes, hablamos de nuestro rol para motivar, para dialogar, pero al mismo tiempo que estamos hablando de nuestras aptitudes, promovemos capacidades en los chicos, ¿sí? La capacidad para comunicar, para conceptualizar, para interactuar. Todo esto aparece en la lectura dialógica, me parece importante destacar. Bueno, y ahí explicaciones, ¿sí? Reformulamos. Si no sale, los chicos no explican, bueno, porque la gente no veía a las hormigas, no se habían dado cuenta de lo que pasaba, ¿no? Nadie se dio cuenta. Bueno, vuelvo a explicitar, vuelvo a trabajar sobre el problema del texto. Y después de la lectura, es fundamental volver a contar la historia con los chicos, ¿sí? Si es un texto expositivo, nosotros acá hablamos de cuentos, pero esta estrategia tranquilamente la pueden usar con textos expositivos, y de hecho viene muy bien, porque son textos mucho más complejos para los chicos. Se recupera el tema y toda la información, hasta se pueden hacer cuadros sinópticos, ¿sí? Pero en el caso de los cuentos es importantísimo darles lugar a que ellos cuenten para saber qué comprendieron del relato. ¿Recuerdan la historia que leyó? Bueno, en este caso dice la señorita, que leyó, que leímos la clase pasada, que leyó, si viene alguien de visita, que leyó Juan, ¿sí? A ver, ¿se animan a contarle imágenes para ilustrar, para ayudarlos, para andamiar ese proceso? Porque están desarrollando ahí habilidades discursivas y narrativas. Ahí podemos incorporar el vocabulario, fórmulas ficcionales, para que ellos empiecen a incorporarlas y se empiecen a sentir más cómodos cuando vuelven a contar una historia. Y después seguramente las van a incorporar y las van a usar cuando ellos tengan que escribir o inventar una historia de ficción. Bueno, entonces, una de las estrategias es reconstruir el relato a través de preguntas, ¿sí? O imágenes, o preguntas, y en esa recuperación es muy importante recuperar los eventos más importantes del texto. Y no solo lo que sucede en el plano fáctico, sino lo que dijimos, en el plano psicológico, o sea, qué le está pasando, cómo se sienten los personajes, porque eso es lo que va ligando un evento con otro. Y esto, bueno, ya me parece que me voy a pasar de tiempo, pero voy a cerrar con este tema, y en esto son muy importantes las preguntas, ¿sí? Cuando hacemos preguntas, la idea es que sean preguntas abiertas y en lo posible inferenciales, ¿sí? Las preguntas cerradas son las que se responden por sí y no, ¿sí? O sea, son preguntas que nos llevan a desarrollar procesos cognitivos complejos. En cambio, las preguntas abiertas, como llevan a elaboraciones, llevan a desarrollar, primero, a activar los conocimientos que desarrollaron los chicos durante la lectura, ponerlos en juego, a formar un discurso y poder expresarlo. Y las preguntas literales, por su parte, son las que preguntan sobre contenido que está tal cual en el texto. Por ejemplo,
Caperucita llevaba una canastita. ¿Qué llevaba Caperucita? ¿Sí? Esa pregunta no explicita ningún tipo de relación compleja en términos del texto. Pero si yo les pregunto, como vimos en el ejemplo, ¿por qué el lobo le dijo a Caperucita que fuera por el camino más largo y él iba a tomar el más corto? ¿Sí? Ahí estoy haciendo una inferencia, porque ahí tienen que inferir que el lobo quiere engañar a Caperucita. ¿Sí? Hay una trampa del lobo ahí. Entonces, ese tipo de preguntas son las que son interesantísimas para trabajar cuando estamos pensando en desarrollar habilidades de comprensión desde la oralidad, o en estos intercambios dialógicos durante la lectura. ¿Sí? Bueno, acá está la diferencia, por ejemplo, en el literal, en el caso de los chanchitos, es ¿quién construyó la casa de ladrillo? Ah, el tercer chanchito, ¿sí? No es relevante para el modelo mental del texto, pero sí es importante ¿por qué la hizo de ladrillo? ¿Sí? Fue muy precavido y ahí puede empezar a usar mucho vocabulario, incorporar vocabulario, expresiones para hablar específicamente de por qué tomó esa decisión este chanchito y las repercusiones que tuvo cuando solucionan el problema del lobo. Muy bien, acá es más explicaciones sobre focalizar. Entonces, después de las preguntas, después de leer, podemos trabajar con preguntas, preferentemente sobre información que es inferencial, los por qué son las más importantes, todas las preguntas que tengan que ver con por qué, cómo llevan a hacer inferencias, a relacionar información de por sí, y volver a contar la historia. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que en esta renarración tienen que estar los eventos centrales del relato. Entonces, sí es muy importante antes nosotros hacer este ejercicio de identificarlos. ¿Para qué? Si los chicos, porque esto es muy frecuente también en el nivel inicial, una de las dificultades es que los textos a veces tienen una estructura compleja, o sea, un personaje intenta hacer algo, ¿sí? Sucede algo, no se logra solucionar el problema, vuelve otro intento. Bueno, eso significa que tiene 2 episodios, ¿sí? O sea, hay 2 eventos en ese relato. Entonces, los chicos, cuando empiezan a participar en las situaciones de lectura de cuentos y les proponemos un texto de ese tipo, con esas características a nivel de estructura, por lo general se quedan con la última parte del relato. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, sobre todo a los 3 años, que todavía no están tan familiarizados con la lectura de cuentos o no han participado en tantas situaciones, suele suceder, o inicios de sala de 4. Depende, obviamente, de cada caso, cada situación, cada grupo y la intervención que hubo antes. Pero si no tuvieron muchas experiencias, suele suceder que se queden con la última parte. Entonces yo necesito saber, pero esperen, antes, ¿qué había pasado? ¿Qué le dijo? Recupero los eventos, ¿sí? Ah, ¿y por qué le había dicho eso? Entonces voy de nuevo llevándolos a establecerlas, muestro las imágenes, y a partir de eso voy andamiando la renarración de ese relato. Otra cuestión muy importante en términos del uso del vocabulario es generar situaciones, lo que ustedes dijeron, la experiencia, el movimiento, usar el cuerpo es fundamental para el desarrollo de cualquier conocimiento. En términos del vocabulario también. Entonces, supónganse que ustedes trabajan en el cuento, aparecen verbos de movimiento, se arrastró, gateó, caminó a gatas, ¿sí? Todo lo que quieran, atravesó, como en este caso. Generar un juego en el que los chicos tengan que usar esas palabras. ¿Sí? Llevarlos a la experiencia, que esas palabras aparezcan en acción. Es fundamental para que el vocabulario se transforme en un vocabulario productivo y no que quede olvidado. Si los chicos no usan el vocabulario, no lo incorporan. Bueno, así muy rápidamente en la parte final llegamos, casi a tiempo. Entonces recuerden, y espero que les haya gustado, van a tener este material. Por mi parte es esto, espero que les haya gustado la propuesta, sobre todo metodológica, además de que las habilidades de comprensión pueden ser enseñadas en las situaciones de lectura de cuentos, que creo que eso ha quedado claro, que la intervención en el desarrollo de estas habilidades de comprensión potencia el vocabulario, el aprendizaje, y posteriormente el aprendizaje de la lectura y la escritura, que eso me parece que es fundamental para entender el peso que tiene el desarrollo del lenguaje en el nivel inicial. Entender que en los entornos también digitales hay muchos recursos que se pueden incorporar para mantener la interacción y la motivación, ¿sí? Mostrar videos, canciones, esto que vimos, hay mucho material ahora interactivo que hace que los chicos puedan mantenerse activos en esta lectura, aunque sé que es un contexto por ahí más demandante, ¿sí? Pero esta estrategia
estrategia no es solo para la sala, sino que la podemos usar tranquilamente en entornos digitales, y creo que de hecho es ideal para usarla en entornos digitales y para poder ir monitoreando el proceso de comprensión. Bueno, y ahí tienen un recurso que es de la Cátedra de Enseñanza de la Lengua, que es una pequeña infografía con una síntesis de la lectura ideológica, por si les interesa empezar a aplicarla, y después nos cuentan los resultados. Bueno, muchas gracias. Esta es la rutina para el final. Les vamos a pedir que antes de irse, si pueden, por supuesto en 2 líneas, nos cuenten esto. Antes pensaba, ahora pienso sobre el desarrollo lingüístico, las habilidades de comprensión en el nivel inicial. A ver qué se llevan. Bueno, muchas gracias. Excelente, Vanessa, muy, muy, muy interesante como para seguir charlando y hablando y bueno, es un tema que hay que seguir profundizándolo y está buenísimo que, bueno, que haya tanta gente interesada. Acá en el chat opinaban sobre los relatos que vos ibas haciendo y bueno, todos decían también excelente, muchas gracias, súper completo, muy claro. Bueno, también entiendo que el lenguaje es fundamental para el trabajo previo, lo que es luego la comprensión lectora. Así que, bueno, maravilloso, Vane. No veo preguntas puntualmente, más que nada felicitaciones, como te decía. Así que, bueno, supongo que acá me gustó también esta frase que dice dialogar sobre la cotidianeidad para que los chicos adquieran seguridad y espontaneidad, cuentos con dramatizaciones, películas que luego serán contadas por ellos, canciones, actividades manuales, grupales, juegos para estimular la oralidad, como soplar globos, bueno, juegos con burbujas. Bueno, acá también hablaron asintiendo que el lenguaje tiene una matriz social, cognitiva y esencial, y también hablaban de las obritas de títeres como un recurso que también favorece mucho el desarrollo del lenguaje. Así que muy interesante. Y las obras Ay, de títeres, los títeres que hacemos a veces con el palito de helado y papel, tranquilamente se pueden usar, por ejemplo, para un después de leer, volver a contar la ujú, historia con los títeres. Eso es muy divertido, sí, se pueden hacer un exacto. montón de... Y una persona acá también dice, con la retroalimentación se promueve la atención y el entusiasmo. Me gustó también mucho esa opinión. Y bueno, yo desde el jardín, como directora de jardín, por ahí te cuento que a veces pasa que hay que entender que los cuentos, las canciones, la enseñanza de este tipo, o a través de este tipo de recursos de lo que es el desarrollo del lenguaje, amerita un tiempo especial en esa planificación. Así que uno a veces un cuento para el ratito antes de irme a casa, o tengo que esperar a que llegue el profe de educación física y puedo hacer una canción, por supuesto. Las canciones también tienen esta parte de lúdico y bueno, se usan canciones como recursos para trasladarse, para un montón de instancias en el jardín, pero especialmente cuando pienso en un cuento, todo esto que vos contaste, todo lo que se puede hacer a partir de una historia, de un cuento, de una fábula, es tan grande que amerita un espacio importante en esa planificación. Así que ahora pienso, los dejamos pensando con esto de revisar nuestras prácticas cotidianas, y bueno, los invitamos a nuestra última clase de este ciclo, que va a ser el 29 de septiembre. Va a haber de octubre, 29 de octubre, va a ser el cierre de este ciclo y vamos a trabajar el tema de evaluación y todo lo que tiene que ver con aprendizaje visible, y que bueno, que cierra con moño todo este ciclo de trabajo tan interesante. Y va a haber una modificación de horario, va a ser un poco más tarde, a las 5 de la tarde, les informo por acá, seguramente después les va a llegar igual la información a los mails y con los flyers de promoción, pero bueno, avisarles que se va a hacer un poquitito más tarde porque hay otro evento antes que se superpone. Entonces, bueno, nos vamos a ver ahí, vamos a hacer este cierre de estos hermosos encuentros de capacitación. Así que, no sé, Vane, si les querés decir algo más, yo agradecerte. No, muchas gracias. No, lamento no Si quieres verlos, dejar me de gusta mucho ver, compartir, pero así te sí ven dejo de bien. compartir. Les pido que en la medida de lo posible nos hagan llegar esta rutina, o que la peguen en el chat, así les hacemos después llegar una Sí, síntesis del encuentro con la nube de inicial y lo que se llevaron ustedes. Y bueno, no, muchas gracias por la atención y por la propuesta de participar, que me encanta.
cuenten con nosotros también desde la UCA para lo que necesiten, dudas, les voy a mandar, les podría haber dejado mi mail, se los anoto. Ah, no podemos porque están en No, YouTube. no, pero se los Claro, podemos iba a decir, pasar, los anoto se por los chat, pasamos en el después vamos PDF. con el PDF. Claro, les Perfecto. pasamos Muy bien. ahí y ahí si alguien te quiere contactar o si no se conectan con el mail de SPEM y ellos nos pasan si hay alguna persona que quiere hacerte una pregunta puntual. Así Sí, que bueno, perfecto. Siempre a nada, eso, disposición. no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, buenas Gracias. tardes. Estamos viéndonos en 15 días. Un beso grande. Buen fin de semana y feliz Día de las Madres a todas las mamás del grupo y madres de madres. Adiós.